Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago, llegó a Cafarnaúm, su ciudad. Trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. El peor de los males es el pecado. Y muchas son las ocasiones que, padeciéndolo, nos llegamos a acostumbrar a vivir con él, poniendo en sumo riesgo la salvación de nuestras almas. Queridos hermanos, en este evangelio en que Jesús lo primero que hace ante el paralítico es perdonarle los pecados y luego darle la curación física y corporal al decirle: levántese, tome su camilla y vaya a su casa, se pone en evidencia lo que Dios considera primordial en la vida de todos nosotros. Nos preocupan las enfermedades, estas enfermedades del cuerpo, que si no morimos antes, van llegando, porque este cuerpo es caduco, se va envejeciendo, va perdiendo facultades. Y aunque podemos pedirle al Señor que nos libre de tal o cual dolencia, y podría ser que como un favor extraordinario nos lo conceda el Señor, como tantas veces lo hizo con estos enfermos que se nos relatan en los evangelios, ¿será que nos hemos puesto a pensar que Jesús lo primero que vino a hacer fue a librarnos del pecado? Él es el Señor que venció completamente el pecado y la muerte. Es por esto que en esta enseñanza quiero compartir con ustedes cuáles son los medios ordinarios por los que Jesús, hombre Dios, nos perdonan los pecados. El primero de los sacramentos que nos da el perdón del pecado o de los pecados es el bautismo. Y el segundo medio ordinario del perdón de los pecados es la reconciliación, la confesión. Para poder
recibir el perdón de nuestros pecados en cualquiera de los sacramentos y también en los modos extraordinarios en que pueden ser perdonados nuestros delitos y pecados, siempre es necesario cumplir con la condición del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, dolor en el corazón de haber ofendido a este Dios bueno, compasivo, clemente, misericordioso, no vamos a obtener el perdón de los pecados. Porque los sacramentos no son fórmulas mágicas que vienen a solucionarnos problemas de manera, podemos decir, esotérica. No. Los sacramentos son signos sensibles, signos visibles de lo que no se ve y que acontece en el corazón de la persona. Nuestras enfermedades físicas, corporales se notan muchas veces, otras no. Hasta que uno comienza quizás a conversar con una persona, te das cuenta que padece tal o cual enfermedad psíquica o mental. La enfermedad peor que se enquista en el corazón, hermano, es la soberbia, el egoísmo, el orgullo, la lujuria, la ambición, la pereza, la codicia, la gula. Esa lista de pecados que se denominan pecados capitales y que debemos de evitar a toda costa porque son males muy serios, gravísimos, que nos están exponiendo a perdernos para siempre. Las enfermedades físicas nos pueden paralizar, pero no nos ponemos a pensar de las consecuencias nefastas y terribles del pecado. El pecado, hermanos, mata, como enseña San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Es más fácil curarse de un mal corporal y físico que romper las cadenas del pecado. Sí, para Dios no hay nada imposible, y Dios también puede, si quiere, como se lo dijo aquel: si quiere, Señor, puedes curarme, puede darnos la sanación de nuestras enfermedades corporales. Incluso lo hace a través tantas veces de la ciencia, de los médicos. Pero contra el pecado, solo Dios. El gran interés de este evangelio, hermanos, es de menos el milagro realizado por Jesús que la gravedad del pecado. La gente está llena de temor y agradecimiento porque han comprendido que están ante una obra prodigiosa de Dios, la remisión de los pecados. Es un milagro, sí, un milagro de la bondad de Dios. Hablé de los medios ordinarios del perdón de los pecados, pero ¿cuáles son los métodos o medios extraordinarios que Dios puede aplicar en su decisión libérrima y completa? Siempre y cuando, repito, se tenga el perdón o se tenga el arrepentimiento para alcanzar el perdón. Son métodos extraordinarios, insospechados, que no los podemos ni siquiera imaginar. Se cuenta en la vida del cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, que en una ocasión llegó una mujer angustiada a confesarse con él. Y le confesó esta mujer que, siendo madre, vivía atormentada porque su hijo, que tanto amaba a ella, se había suicidado, tirándose de un altísimo puente y cayendo al abismo. Y que ella, según lo que había aprendido, su hijo se había condenado. El santo cura de Ars, mirándola con misericordia, le dijo: hija, por tus ruegos,
por tus súplicas, por la conversión de tu hijo, el Señor te hace saber que tu hijo no fue condenado, porque en pequeñas fracciones de segundo entre el puente y el vacío, Dios le concedió un arrepentimiento sincero de aquella locura que estaba realizando. Hermanos, así actúa la misericordia extraordinaria de Dios. No podemos ni siquiera sospecharla. Miremos, por ejemplo, a San Dimas, el buen ladrón, en la cima del Calvario el Viernes Santo. Ambos eran ladrones, Dimas y Gestas. Ambos delincuentes, ambos malvados. Ellos estaban frente al inocente, al justo, al Verbo encarnado, que inmolando su carne en la cruz, abría las puertas del paraíso y alcanzaba el perdón de nuestros pecados. Esa sangre que se derramaba en ese momento en el árbol de la cruz, ya comenzaba a absolver, a limpiar de los pecados a quien se arrepentía de corazón. Así aquel ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y alcanzando la misericordia del corazón de Jesús en la cruz, aquel hombre fue absuelto por el mismo Señor allí y le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Esta es la bondad infinita de Dios. Esto es lo primordial que el Señor nos quiere sanar y nos quiere curar. Porque además, el pecado es la raíz de todos los males, incluso de nuestras dolencias y enfermedades físicas. La muerte no estaba contemplada en el plan de Dios. Las enfermedades, la vejez, los achaques, las dolencias, las enfermedades corporales o psíquicas, todo esto vino al mundo, nos ha afectado por el pecado. Hermanos, siendo el pecado el peor de los males, busquemos cómo salir de él si nos encontramos revolcándonos en esas miserias que nos alejan de Dios y sobre todo nos exponen gravemente a perder la meta para lo cual Dios nos ha creado y nos ha destinado, para ir al cielo. Las palabras de la absolución en el sacramento de la confesión expresan muy bien la grandeza de este sacramento. Dios Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué palabras más liberadoras, qué palabras más consoladoras, qué palabras más sanadoras. No hay como sentirse perdonado, absuelto de las culpas. Realmente nos sentimos renacidos y reiniciados. Eso sí, la única condición, repito, importantísima, es el arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Y como una consecuencia a esta primera actitud de corazón, hacernos el firme propósito de alejarnos de aquellas personas y ocasiones que nos empujan a la desobediencia y a volver al pecado. Decía un sacerdote jesuita, del cual he aprendido mucho, justamente hablando sobre la meditación del pecado: el hombre es muchas veces como el perro que vuelve a su vómito y se lo vuelve a comer.
Así no sucede cuando somos reincidentes y somos necios, volviendo una y otra vez al mismo mal y al mismo pecado. Eso sí, hermanos, aunque somos como esa fuente que recicla la misma agua, hemos de luchar todos los días sin cansarnos hasta lograr, por la gracia divina, superar por completo esas pasiones que nos dominan, esas actitudes que nos han de avergonzar y que nos ensucian ante los ojos de Dios. Pidamos al Señor que nos libere, que nos cure, que nos sane, y que para dar el primer paso a alcanzar esta meta de liberación y curación, nos permita darnos cuenta cuando estamos viviendo y revolcándonos como cerdos en el pecado. Amén.